Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Filipo II de Macedonia. Él sería uno de los más grandes reyes que tuvo Grecia en general, y fue el padre del famoso Alejandro Magno. Sin más demora, disfruta de su biografía. Filipo II de Macedonia nació en el año 383 a.C., en Pele, Macedonia, en Grecia. Filipo era el hijo más joven del rey Emintes III y Eurídice. Era el más joven de los tres hijos de Emintes III. Su hermano mayor Pérdicas III murió peleando contra los ilirios en la frontera norte de Macedonia. Debido a que el mayor de los hermanos Argeadas, Alejandro II, también había muerto, Filipo fue designado regente de su sobrino, Emintes IV. Filipo asumió el trono macedonio por su cuenta a la edad de 23 años en el 359 a.C. Sus preocupaciones inmediatas fueron dos: asegurar las fronteras de Macedonia y reorganizar el ejército. Sus mayores enemigos eran los ilirios, a quienes derrotaría en el 359 AC, y los atenienses, quienes no solo eran dueños de las minas cercanas de oro y plata, sino que además apoyaban a un pretendiente al trono macedonio. Afortunadamente, gran parte de Grecia estaba envuelta en una serie de guerras civiles y Filipo pudo dedicarse a sus preocupaciones más inmediatas. Filipo se dio cuenta de inmediato de la debilidad del ejército de su país y, basándose en su experiencia pasada, buscó convertirlo en una formidable fuerza combatiente. Desde alrededor del 367 a.C. y durante 3 años, había sido rehén en Tebas. Al final su hermano Pérdicas consiguió su liberación. Allí conoció al famoso batallón sagrado y la muy exitosa formación en cuña tebana, además de aprender también de las habilidades tácticas de los famosos comandantes Hipemenandes y Pelópidas. Basándose en esas experiencias, reorganizó el ejército macedonio por completo. Incrementó su tamaño de 10.000 a 24.000 hombres y aumentó la caballería de 600 a 3.500 efectivos. Dejó de ser un ejército de ciudadanos soldados para convertirse en un ejército profesional. Creó un cuerpo de ingenieros para desarrollar armas de sitio, concretamente torres y catapultas. Para inculcar en los hombres un sentido de unidad y solidaridad les proporcionó uniformes y les exigió un juramento de lealtad al rey. Los soldados ya no le debían lealtad a una ciudad o provincia propia, sino solamente al rey. Seguidamente, reestructuró la tradicional falange griega, asignando a cada unidad un comandante propio, con lo que logró una mejor comunicación. Filipo cambió la lanza, el arma principal del hoplita, por la sarisa, una pica de 5 a 6 metros de largo, que tenía la ventaja de tener más alcance que la lanza, más corta, de sus oponentes. Además de la sarisa, cada hombre estaba provisto de un casco nuevo, un escudo rediseñado y una espada corta de doble filo, o sifos, para el combate cuerpo a cuerpo. Filipo a lo largo de su vida tuvo muchas mujeres. De su primer matrimonio con Audata, tendría a Sinane, quien fue la esposa de Emintes IV, quien a su vez era hijo de Pérdicas III. De su segundo matrimonio, con Fila, hermana de Derdes, procedente de Elimea, no tuvo descendencia. De su tercer matrimonio, con Isesípolis de Firs, de donde nació Tesalónica de Macedonia, su madre murió a los pocos meses de tenerla, y su madrastra, Olimpia de Epiro, es quien se ocupó tanto de su educación como de su crianza, como si se tratara de su propia hija, ya que al parecer Olimpia y Nicesípolis eran buenas amigas. De su cuarto matrimonio, aproximadamente en 358 a.C., con Filina, que probablemente fuera una noble de Tesalia de la familia de los Alébadas, aunque otras fuentes señalan que era una bailarina o incluso una prostituta, tuvo a Filipo III de Macedonia, llamado también Filipo Arrideo, quien a causa de una enfermedad tenía disminuidas sus facultades mentales. De su quinto matrimonio con Polixena, quien luego volvió a modificar su nombre por Olimpia de Epiro al nacer su hijo. De este matrimonio nacieron Alejandro, quien sería rey de Macedonia como Alejandro III, y también de este matrimonio tendría a Cleopatra. Filipo estaba fuera, combatiendo en Potidea. En su vida de Alejandro, el historiador Plutarco escribió a propósito de ese momento: justo después de que Filipo conquistara Potidea, recibió 3 mensajes al mismo tiempo: que Parmenio había rechazado a los ilirios en una gran batalla, que su caballo de carreras había ganado en los Juegos Olímpicos, y que su esposa había dado a luz a Alejandro. Sin embargo, a medida que Alejandro creció y su inteligencia se hizo evidente, aumentó la tensión entre padre e hijo.
Debido a que la madre de Alejandro provenía del vecino Epiro, el rey se vio presionado a casarse con una mujer macedonia para proveer al país con un heredero de sangre pura, de su sexto matrimonio, con Meda de Eudece, princesa tracia, hija del rey Cotelas de la tribu de los Getes. De este matrimonio no nacieron hijos. En 337 a.C. Atalo, un comandante macedonio y amigo cercano, convenció a Filipo de casarse con su sobrina, Cleopatra Eurídice, y buscar así un heredero más adecuado. Plutarco escribe, en la boda de Cleopatra, de la que Filipo se enamoró y con quien se casó, pero que era demasiado joven para él, su tío Atalo deseó en un brindis que los macedonios imploraran a los dioses que naciera de su sobrina un heredero legítimo para el reino. En el banquete de bodas, Alejandro se indignó ante tal idea y expresó su enojo, tanto contra las declaraciones de Atalo como contra la embriaguez de su padre. Debido a sus palabras, él y su madre fueron exiliados temporalmente, ella a Epiro y él a Iliria. Poco después de su regreso a Pele, Alejandro se sentaría en el trono. De este matrimonio nacería Europa de Macedonia. Según algunas fuentes, también Carano. Luego del asesinato de Filipo, Cleopatra y Europa fueron asesinadas presuntamente por orden de Olimpia, la madre de Alejandro Magno, mientras el asesinato de Carano, en caso de que éste existiera, se atribuía al mismo Alejandro Magno, a quien también se consideraba responsable del asesinato de otros familiares de su madrastra Cleopatra. Algunos autores antiguos atribuían también a Filipo la paternidad de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía tolemaica de Egipto, que lo habría tenido con una concubina que era realmente la madre de Ptolomeo, y en caso de ser así, Alejandro Magno y Ptolomeo serían medios hermanos. Sin embargo, los historiadores modernos consideran estos rumores como falsos, señalando que la madre de Ptolomeo, Arsínoe, pertenecía a una familia noble. Por otra parte, los restos óseos y el ajuar funerario de una mujer hallados en la antecámara de la tumba de Vergina que se atribuye a Filipo han llevado a algunos investigadores a formular la hipótesis de que la identidad de esta mujer podría corresponder a otra esposa de Filipo, una princesa escita de nombre desconocido hija del rey Ateas, aunque esta no es mencionada en las fuentes antiguas y otros historiadores han apuntado la posibilidad de identificar estos restos con la ya mencionada Meda de Eudece, la princesa tracia. Después de reorganizar el ejército, renovó su ciudad capital, Pele, a la que invitó a visitar a poetas, escritores y filósofos, llamó a Aristóteles para que se convirtiera en el maestro de su hijo Alejandro. Luego, con un agudo razonamiento, y para asegurarse de que sus vecinos no lo atacaran, invitó a sus hijos a Pele, no solo para recibir educación, sino también para servir como rehenes. Para salvaguardar su autoridad doméstica, estableció los pajes reales, destinados a asegurar el trono frente a posibles camplets. Sin embargo, su principal preocupación siguió siendo la seguridad de Macedonia. En el 357 a.C. indignó a los ciudadanos de Atenas al capturar su colonia de Anfípolis, apoderándose de sus minas de oro y plata. La devolvería temporalmente a la ciudad-estado solo para recapturarla más tarde. Luego en el 356 a.C., tomaría las ciudades de Potidea y Pydna en el norte de Grecia. El poder de Filipo aumentó cuando se vio envuelto en la tercera guerra social en el 356 a.C. Los focios habían tomado la ciudad de Delfos, sede del famoso oráculo. Atenas y Esparta entraron en el conflicto del lado de los focios. La Liga Tesalia pidió ayuda a Filipo y, aunque éste sufrió derrotas al principio, logró, junto con la caballería tesalia, aplastar a los focios y su comandante Onomarco en la batalla del campo de Azafrán el 352 a.C., aunque no pudo concertar alianzas contra Filipo, Atenas continuó beligerante hasta la paz de Filócrates el 346 a.C., este constante estado de guerra debilitó el sur de Grecia aún más. Durante este tiempo, Filipo expandió su presencia en Grecia capturando las ciudades de Crénides en el 355 a.C., ciudad a la que renombró como Filipos, Metone en el 354 a.C. que quedó arrasada, y Olinto en la península calcídica en el 348 a.C. pero no salió de estas batallas sin sufrir daños personales, perdió un ojo, se fracturó un hombro y acabó con una pierna lisiada. Durante los años en que aumentó su poder y logró sus victorias en Grecia, Filipo tuvo una permanente espina en su costado, y esta fue Demóstenes, el gran orador ateniense quien se lanzó en una constante diatriba contra Filipo en una serie de discursos conocidos como Filípicas. Sus agresivos discursos,
Posteriormente llamaría a su hijo Alejandro, un mocoso malcriado, culminarían en la batalla de Queronea en el 338 a.C., una batalla que afirmaría el poderío y la autoridad de Macedonia. Filipo y su hijo Alejandro, de solo 18 años en ese entonces, derrotaron completamente a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Luego se reunió en Corinto un congreso panhelénico, en el cual Esparta no participó, y se estableció una paz definitiva. Después de colocarse como líder del Congreso y prometer la seguridad de las colonias griegas en Jonia, Filipo comenzó a planear su invasión de Persia. En el 336 a.C. un antiguo amigo y amante de Filipo, Pausanias, se enojó con Filipo a causa de un problema personal, lo apuñaló y lo mató. Alejandro fue coronado rey rápidamente. Plutarco escribe: Pausanias, tras sufrir un ultraje de parte de Atalo y Cleopatra, cuando descubrió que no conseguiría reparación de su desgracia a manos de Filipo, aprovechó su oportunidad y lo asesinó. La culpa de este hecho se hizo recaer en su mayor parte sobre Olimpia, de quien se decía que había alentado y exasperado al enfurecido joven a vengarse. La supuesta participación de Olimpia en el asesinato nunca se ha demostrado, sin embargo, era bien sabido que ella siempre había querido el trono para Alejandro. Olimpia mató rápidamente a la nueva esposa y al hijo de Filipo, eliminando así a cualquier pretendiente importante al trono. Después de eliminar cualquier amenaza seria a su gobierno, Alejandro cumplió el sueño de su padre e invadió Persia. Filipo fue uno de los más grandes monarcas de Macedonia, siendo uno de los hombres más temidos, aunque nunca superaría los logros y avances de su hijo Alejandro. La figura de Filipo para algunos es realmente misterioso, ya que solo es conocido por ser el padre de Alejandro Magno, y no por sus propios logros y porque plantó las bases del reinado de su hijo. Y bueno, esto es todo lo que les puedo hablar de Filipo II, espero que este video les habrá gustado y adiós.